En el siglo XVII, en una pequeña aldea rodeada de bosques, cuando los caminos eran de piedra y los hombres temían a la noche, nació una historia que se convertiría en la primera crónica oficial del vampirismo europeo. Su protagonista fue Jure Grando Alilovic, un campesino de la región de Istria, en la actual Croacia, cuya muerte no puso fin a su vida, sino que marcó el inicio de una de las leyendas más espeluznantes de todos los tiempos. Un sacerdote local escribió sobre él: su cuerpo no conoció la corrupción y su sombra caminaba cuando el sol se ocultaba. Año 1656. El pueblo de Kringa, en Istria, era una comunidad humilde de leñadores, pastores y campesinos. Las noches eran frías, los caminos solitarios, y en el corazón de aquel silencio vivía Jure Grando, un hombre de rostro severo y mirada penetrante. Nadie lo conocía bien. Se decía que era un hombre huraño, que hablaba poco y que pasaba largas horas solo entre los árboles. Algunos afirmaban que había hecho un pacto con fuerzas oscuras, otros que tenía el don de sanar o de maldecir. Pero lo cierto es que cuando murió de una misteriosa fiebre, el pueblo se sintió aliviado. Nadie imaginó que, con su muerte, comenzaría el verdadero horror. Poco después de su entierro, comenzaron los rumores. Las mujeres decían oír pasos sobre los techos. Los perros aullaban mirando la nada. Y cada noche alguien aseguraba haber visto a Jure Grando caminando por el camino principal, cubierto con su capa vieja, su rostro pálido como la cera y su sonrisa torcida, imposible, más allá de lo humano. El sacerdote del pueblo, Padre Giorgio, fue el primero en notar algo más. Cada vez que alguien afirmaba haber visto al difunto, una persona del pueblo moría poco después. Los aldeanos comenzaron a encerrarse antes del anochecer. Los hombres colocaban crucifijos en las puertas y colgaban ajos en las ventanas, pero nada funcionaba, porque el vampiro, como ya lo llamaban, no se alimentaba siempre de sangre. A veces simplemente se detenía frente a las casas y golpeaba 3 veces. Quien escuchaba esos 3 golpes moría en menos de una semana. Dicen que su esposa fue una de las primeras víctimas. Aseguró que durante varias noches Jure se les apareció. Se acostó junto a ella y respiró sobre su cuello. La mujer envejeció de golpe y murió pocos días después. El terror se apoderó del pueblo. El alcalde reunió a 9 hombres armados con estacas y herramientas. El sacerdote les dio su bendición y los acompañó hasta el cementerio, donde el cuerpo de Jure Grando llevaba enterrado más de 16 años. Era una noche de luna roja. El viento arrastraba los rezos y los hombres cavaban temblando
con las manos heladas por el miedo. Cuando finalmente abrieron la tumba, lo que encontraron los marcó de por vida. El ataúd estaba intacto y dentro, Yure Grando parecía dormido. Su piel estaba tersa, sus mejillas sonrosadas. No olía a muerte, sino a algo más denso, como hierro caliente y humedad. El sacerdote levantó su crucifijo y ordenó abrir el ataúd. En ese momento, el cuerpo de Yure abrió los ojos y sonrió. Un grito desgarró el silencio. Uno de los hombres cayó al suelo, otros retrocedieron y el sacerdote comenzó a recitar oraciones entre sollozos. Intentaron clavarle una estaca en el corazón, pero la madera rebotó, como si el cuerpo fuera de piedra. Durante horas intentaron sin éxito destruirlo. Finalmente, el líder del grupo, Milo Petrovic, tomó un hacha y gritó: «Si no muere con la cruz, morirá con el hierro». Con un solo golpe, le cortó la cabeza y del cuello brotó un chorro de sangre oscura y caliente. El cuerpo gimió, dicen, como si exhalara su último aliento humano. Después lo quemaron hasta reducirlo a cenizas. El sacerdote escribió en su diario: «Cuando la cabeza cayó, la paz regresó al pueblo». Durante años, Kringa volvió a la normalidad, pero el miedo nunca desapareció del todo. Aún décadas después, los ancianos aseguraban ver una figura en los caminos, una sombra encorvada que caminaba hacia el cementerio y se desvanecía al amanecer. Y así, el nombre de Yure Grando pasó a la historia como el primer vampiro documentado oficialmente. El emperador Leopoldo I recibió el informe y lo envió a la iglesia, que lo clasificó como caso de posesión demoníaca post-mortem. Hoy, Kringa sigue existiendo y su cementerio, aunque remodelado, aún guarda un rincón antiguo, un espacio donde, según dicen los lugareños, la tierra no permite que crezca la hierba. Cada año, algunos visitantes aseguran escuchar un suspiro entre los árboles y una figura que se mueve entre las lápidas, vestida de negro, con el rostro blanco como la cal y una sonrisa torcida. Dicen que cuando te acercas demasiado, el aire se vuelve pesado y puedes oler hierro y tierra húmeda. El mismo olor que, según los aldeanos, acompañó al vampiro durante siglos. Lo más inquietante de la historia de Yure Grando no es lo que se escribió sobre él, sino lo que vino después, porque tras su ejecución, casos similares comenzaron a surgir por toda Europa. Arnold Paul de Serbia, Petar Blagojevic en Hungría y decenas de aldeas que hablaron de muertos que caminaban. ¿Y si el primero no fue una leyenda? ¿Y si lo que encontraron en Kringa fue el origen de una plaga que viajó por generaciones? Dicen que el alma de los vampiros antiguos nunca descansa del todo, que cuando alguien menciona su nombre bajo la luna, la tierra tiembla suavemente,
como si algo se moviera debajo. Así que, si alguna vez visitas Istria y decides caminar por Kirga de noche, recuerda no pronunciar en voz alta su nombre, porque en esa tierra vieja el viento todavía susurra entre lápidas. Jure Grando, el primer vampiro de la historia, o quizás el único que jamás se fue.